Sea bendito y alabado el santísimo sacramento del altar, y la purísima e inmaculada concepción de la bienaventurada siempre Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, concebida en gracia sin mácula de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Sermón para la Domínica Segunda de Adviento, sobre la utilidad de las tribulaciones. Juan, habiendo en la prisión oído las obras de Cristo, conoció las maravillas que hacía el Señor. Dios enriquece en el tiempo de la tribulación a las almas que ama con sus mayores gracias. Ved a San Juan, que entre las cadenas y estrecheces de la cárcel comprende las obras maravillosas que realizaba Jesucristo. Grande e inapreciable es la utilidad que nos resulta de las tribulaciones, y el Señor nos las envía no porque quiera nuestro mal, sino porque anhela nuestro bien. Por eso debemos recibirlas cuando las envía y darle también rendidas gracias, no solamente resignándonos a cumplir su divina voluntad, sino alegrándonos de que nos trate como antes trató a su divino Hijo Jesús, cuya vida sobre la tierra fue un tejido de penas y de dolores. Procuraré haceros ver en mi breve discurso. Primero, sobre cuán útiles son las tribulaciones. Segundo, cómo debemos portarnos en ellas. Primero, sobre cuán útiles son las tribulaciones. El que no ha sido tentado, ¿qué es lo que puede saber? El que tiene mucha experiencia será reflexivo, y el que ha aprendido mucho discurrirá con prudencia. El que siempre ha vivido en la prosperidad y no tiene experiencia de la adversidad, no sabe nada acerca del estado de su alma. El primer buen efecto de la tribulación es abrirnos los ojos que la prosperidad nos tiene cerrados. Ciego estaba San Pablo cuando se le apareció Jesucristo, y entonces conoció los errores en que vivía. El rey Manasés recurrió a Dios estando preso en Babilonia, reconoció sus pecados e hizo penitencia de ellos. Cuando el hijo pródigo se vio reducido a guardar cerdos y angustiado por el hambre, dijo: «Me levantaré e iré a mi padre». Cuando abrieron los ojos para ver y detestar sus culpas San Pablo, Manasés y el hijo pródigo? Habéis visto que en la tribulación, mientras vivieron en la prosperidad, solamente pensaban en el mundo y en los vicios. El segundo buen efecto de la tribulación es separarnos del apego que tenemos a las cosas de la tierra. Cuando la madre quiere destetar a su hijo, pone hiel en el pezón para que el niño lo aborrezca y se acostumbre a comer. Lo mismo hace Dios con nosotros para apartarnos de los bienes terrenales. Pone hiel en las cosas de la tierra para que, hallándolas amargas, las aborrezcamos y amemos los bienes celestiales. San Agustín dice que Dios hace amargas las cosas terrenas para que busquemos otra felicidad cuya dulzura no nos engañe. El tercer efecto consiste en que quienes viven en la prosperidad son molestados por la soberbia, la vanagloria, el orgullo y el deseo inmoderado de adquirir riquezas, honores y placeres. De todas estas tentaciones nos libran las tribulaciones y nos hacen ser humildes y contentarnos con el estado y la condición en que Dios nos ha colocado. Por esto dice el apóstol que el Señor nos corrige con tribulaciones para que no seamos condenados juntamente con este mundo. El cuarto buen efecto de la tribulación es satisfacer por los pecados cometidos, mucho mejor que las penitencias que nosotros mismos nos imponemos. San Agustín enseña que Dios es el médico que da la salud, y la medicina que aplica es la tribulación. ¡Oh, qué remedio tan eficaz son las tribulaciones para curar las llagas y heridas que nos abrieron los pecados! Por esta razón reprende el santo a los pecadores que se quejan cuando Dios los atribula, diciéndoles que lo que padecen es medicina y no castigo. Job llama dichoso al hombre a quien Dios corrige, porque él mismo hiere y sana, golpea y cura con sus manos. Por esto se gloriaba San Pablo al decir: «Nos gloriamos en las tribulaciones». El quinto efecto es que las tribulaciones nos hacen acordarnos de Dios y nos fuerzan a recurrir a su misericordia, viendo que solo Él puede aliviarlas, ayudándonos a sufrirlas.
Por eso dice el Señor a los atribulados: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Y por esto se hace llamar el auxiliador en las tribulaciones. El mismo David, refiriéndose a los castigos que Dios enviaba para mover a su pueblo a la conversión, añade que cuando el Señor hacía mortandad en ellos, entonces lo buscaban y acudían solícitos a encontrarlo. El sexto efecto es que nos hacen contraer grandes méritos ante Dios, dándonos ocasión de ejercitar las virtudes que Él más ama: la humildad, la paciencia y la conformidad con la voluntad divina. El venerable Juan de Ávila decía que vale más en la adversidad un bendito sea Dios que 1000 acciones de gracias en la prosperidad. San Ambrosio afirma que si a los mártires se les quitan sus combates, se les quita su corona. ¿Qué tesoro de méritos consigue el cristiano sufriendo con paciencia los desprecios, la pobreza y las enfermedades? Los desprecios recibidos de los hombres son los deseos verdaderos de los santos, que anhelan ser despreciados por amor de Jesucristo para hacerse semejantes a Él. Además, ¿cuánto ganamos sufriendo las incomodidades de la pobreza? Tú eres mi Dios y todas mis cosas, decía San Francisco de Asís, y diciéndolo se tenía por más rico que los grandes de la tierra. Muy cierto es lo que decía Santa Teresa: cuanto menos tengamos en este mundo, más gozaremos en el otro. Dichoso el que puede decir: Jesús mío, tú solo me bastas. Si te crees infeliz porque eres pobre, dice San Juan Crisóstomo, realmente eres infeliz y digno de compasión, no porque eres pobre, sino porque no abrazas tu pobreza y te tienes por desdichado. También es alcanzar de antemano una gran parte de la corona que nos está preparada en el cielo, sufrir con paciencia los dolores y las enfermedades. Si se queja un enfermo diciendo que así no puede hacer nada, está equivocado, porque puede hacerlo todo ofreciendo a Dios, con paz y resignación, cuanto padezca en su enfermedad. San Juan Crisóstomo enseña que la cruz de Jesucristo es la llave del paraíso. San Francisco de Sales decía que la ciencia de los santos es sufrir constantemente por Jesucristo para llegar pronto a ser bienaventurados. Con los padecimientos prueba Dios a sus siervos para hallarlos dignos de sí. Dios los probó y los halló dignos de Él. El apóstol dice que Dios castiga al que ama y prueba con adversidades a los que recibe por hijos suyos. El Señor corrige al que ama y azota a todo hijo que recibe. Por este motivo, Jesucristo dijo un día a Santa Teresa: «Sepas que las almas que más ama mi Padre son aquellas que padecen mayores tribulaciones». Por esto decía Job: «Si hemos recibido los bienes de la mano del Señor, ¿por qué no recibiremos también los males?». Justo es que quien recibió con alegría la vida, la salud y las riquezas temporales, reciba también las tribulaciones, que nos son más útiles y provechosas que la prosperidad. San Gregorio dice que, así como crece la llama cuando el viento la agita, así se perfecciona el alma fortalecida por la tribulación. Las tribulaciones más temibles para un alma buena son las tentaciones con que el demonio nos incita a ofender a Dios. Pero quien las resiste y las sufre implorando el auxilio divino, adquiere con ellas un gran tesoro de méritos. Fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas, sino que juntamente con la tentación os dará el modo de poder resistir. Bienaventurados los que lloran, dice el Señor, porque ellos serán consolados. Es necesario, pues, dice San Juan Crisóstomo, sufrir las tribulaciones con resignación, porque así ganaremos mucho. De otro modo, no disminuiremos nuestros males, sino que los acrecentaremos. Si no sufrimos con paciencia la tribulación, no mejoraremos nuestra situación y mayor será el peligro. No hay remedio. Si queremos salvarnos, es preciso pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Un siervo de Dios decía que el paraíso es el lugar de los pobres, de los humildes y de los afligidos. Tales han sido mártires y santos. Por esto dice San Pablo: «Os es necesaria la paciencia, para que, haciendo la voluntad de Dios, obtengáis la promesa». Hablando San Cipriano de las tribulaciones de los santos, dice:
¿Qué significan estas aflicciones para los siervos de Dios, a quienes invita el paraíso? ¿Qué es para ellos sufrir en esta vida, cuando en recompensa les están prometidos los bienes eternos? En suma, las tribulaciones con que Dios nos prueba o nos corrige no vienen para nuestra perdición, sino para nuestro provecho o enmienda. Los azotes del Señor, con los cuales somos corregidos como siervos, vienen para nuestra enmienda y no para nuestra perdición. Cuando se ve a un pecador atribulado en esta vida, es señal de que Dios quiere tener misericordia de él en la otra. Al contrario, es desgraciado aquel que no es castigado por Dios en este mundo, porque es señal de que el Señor está desdeñoso con él y le tiene reservado el castigo eterno. El profeta Jeremías pregunta a Dios: ¿por qué prospera el camino de los impíos? ¿Por qué motivo a los impíos todo les sale prósperamente en este mundo? Y él mismo responde: reúnelos como rebaño destinado al sacrificio y conságralos para el día de la matanza, del mismo modo que, en el día del sacrificio, se reúnen los animales destinados a la muerte, así los impíos son destinados a la muerte eterna como víctimas de la ira divina. Cuando nos veamos rodeados de las tribulaciones que Dios nos envía, digamos con el santo Job: he pecado y he faltado verdaderamente, y no he recibido lo que merecía. Así debemos orar con San Agustín: quema aquí, corta aquí, no perdones aquí, para que me perdones en la eternidad. Terrible es el castigo del pecador, de quien dice el Señor: téngase compasión del impío, y no aprenderá jamás la justicia. Dejemos de castigar al impío mientras vive sobre la tierra. Así seguirá viviendo en el pecado y será castigado eternamente. Por esto dice San Bernardo, considerando este pasaje: no quiero esta misericordia, porque es más terrible que toda ira. Por consiguiente, quien se ve afligido por Dios en esta vida tiene una señal segura de que es amado por Él. Así lo dijo el ángel a Tobías: porque eras acepto a Dios, fue necesario que la tentación te probase. Por lo mismo que eres amado por Dios, era necesario que la tribulación te purificase. Santiago llama bienaventurado al que sufre con paciencia las tribulaciones, porque después que haya sido probado, recibirá la corona de vida. El que quiere ser glorificado con los santos debe padecer en esta vida como padecieron ellos. Ninguno de ellos fue bien tratado ni querido por el mundo. Todos fueron perseguidos. Por eso es demasiado cierto lo que escribió el apóstol: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. San Agustín dice que aún no ha comenzado a ser cristiano quien no quiere la persecución. Cuando estemos atribulados, debe servirnos de consuelo saber que entonces el Señor está cerca de nosotros y nos acompaña. El Señor está junto a los que tienen el corazón atribulado, y con Él estoy en la tribulación. Punto segundo: ¿cómo debemos portarnos en ellas? El que se vea combatido de tribulaciones en este mundo, necesita ante todas cosas dar de mano al pecado y procurar ponerse en gracia de Dios. De otro modo, todo lo que padezca estando en pecado será perdido para él. San Pablo decía: aunque entregara mi cuerpo a las llamas y padeciera los tormentos de los mártires, sin la caridad de nada me aprovecharía. Al contrario, el que padece con Dios y por Dios, con resignación, todos sus padecimientos se convierten en consuelo y alegría. La tristeza se convertirá en gozo. Por esto los apóstoles, después de haber sido injuriados y maltratados por los judíos, se retiraron de la presencia del concilio llenos de gozo, porque habían sido hallados dignos de sufrir por el nombre de Cristo. Así, cuando Dios nos envía alguna tribulación, es menester que digamos con Jesucristo: el cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no he de beberlo yo? Porque además de que debemos recibir la tribulación como venida de la mano de Dios, ¿cuál es el patrimonio del cristiano en este mundo, sino los padecimientos y las persecuciones? Cristo murió en una cruz. Los apóstoles sufrieron martirios crueles. Y nos llamaremos nosotros sus imitadores cuando ni sabemos sufrir las tribulaciones con paciencia y resignación. Cuando nos veamos muy atribulados y no sepamos qué hacernos,
Debemos volvernos a Dios, que es el único que puede consolarnos. El rey Josafat decía al Señor: cuando no sepamos lo que debemos hacer, no nos queda otro recurso que volver hacia ti nuestros ojos. Esto hacía David cuando se veía atribulado. Clamaba al Señor en su tribulación, y el Señor le atendía. Debemos recurrir a Él y suplicarle sin dejar de hacerlo hasta que nos oiga. Conviene fijar los ojos en Dios y no apartarlos de Él, y seguir suplicándole hasta que tenga compasión de nosotros. Conviene que tengamos gran confianza en el corazón de Jesucristo, que está lleno de misericordia, y no hacer lo que hacen algunos, que se abaten si no los oyen al punto que han comenzado a suplicar. Para estos tales dijo el Señor a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué has desconfiado? Cuando las gracias que deseamos obtener son espirituales y pueden contribuir al bien de nuestras almas, debemos estar seguros de que Dios nos oirá siempre que le supliquemos con tesón y no perdamos la confianza. Es, por consiguiente, necesario que en la tribulación no desconfiemos jamás de que la piedad divina nos ha de consolar, y debemos repetir con Job, mientras dura nuestra aflicción: aunque el Señor me quitara la vida, en Él esperaré. Las almas que tienen poca fe, en vez de recurrir a Dios en el tiempo de la tribulación, recurren a los medios humanos, desdeñándose de acudir al Señor, y no pueden verse socorridas en sus necesidades. Si el Señor no edifica la casa, en vano se fatigan los que la edifican. De este modo, se lamenta el Señor diciendo: ¿acaso no estoy en Sión? ¿Por qué los hombres me provocaron a ira volviéndome la espalda y postrándose ante los ídolos, en quienes colocan toda su esperanza? En otro lugar dice el Señor: ¿por qué motivo decís, hijos míos, que ya no queréis recurrir a mí? ¿He sido para vosotros tierra sombría que no da fruto? Con estas palabras, explica el gran deseo que tiene de que recurramos a Él, a buscar consuelo en las tribulaciones para poder dispensarnos sus gracias. Y al mismo tiempo, nos hace saber que, cuando le suplicamos, no se hace mucho de rogar, sino que está presto a socorrernos y consolarnos. No duerme el Señor, dice David, cuando nosotros recurrimos a su bondad y le pedimos algunas gracias útiles a nuestras almas, porque entonces nos oye cuidadoso de nuestro bien. No dormirá, ni se adormecerá el que guarda a Israel. Y San Bernardo dice que cuando le pedimos gracias temporales, o nos dará lo que pedimos u otra cosa mejor, o nos concederá la gracia pedida, si es provechosa para el alma, o alguna otra más útil, por ejemplo, la de acomodarnos con resignación a su santísima voluntad y a sufrir con paciencia aquella tribulación que nos aumenta los méritos para conseguir la vida eterna. Aquí se añade un propósito de penitencia y de conformidad, en las tribulaciones, con la voluntad de Dios, y una súplica a Jesús y María para que nos ayuden en ellas. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Dos banderas. Ad maiorem Dei gloriam.